Simplemente reiterar lo que está allí en la ventana, es el resumen. Esta noche nos toca el tema número 8, sin posibilidad, y vamos a ver por qué dice sin posibilidad el juicio final. El texto está allí en Juan 5, 22 y 27, luego vamos a orar. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, fíjese. Y el versículo 27 dice, también le dio potestad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos venir aquí a tu casa para compartir, Señor, este tema que en principio el de hoy, en verdad, Señor, humanamente hablando, no es tan fácil compartir algo sobre condenación, juicio final, todo aquello, Señor, que está registrado en tu palabra y que simplemente, Señor, queremos esbozar de esta realidad a la cual hubiéramos llegado aquellos que aún, Señor, de repente no conociéndote, pero por un lado, Señor, bueno, que te conocimos y nos libraste de esta realidad, pero también nos entristece, Señor, pues ver multitud de gente que aún no te conoce como Señor y Salvador, que no te conoce, Señor, y al no conocerte no tiene esa comunión que pueden tener aquellos que han entregado su vida a ti, Señor. Pero permítenos en esta hora, Señor, en la libertad de tu Espíritu, compartir estas verdades, tan densas quizá para algunos de nosotros, pero al fin y al cabo registrado en tu santa palabra, Señor. Gracias, Dios, por esta visualización anticipada de estas escenas con este video que nos prepara, Señor, a la mente y el corazón de esta realidad en esta noche. Con gratitud así oramos diciéndote, Señor, amén, amén y amén. El bosquejo ahí va a registrar 5 preguntas más, que es la que nos vamos a responder. ¿Quién será el juez en el juicio final? 2, ¿qué características tendrá? 3, ¿en qué tiempo y lugar será? 4, ¿qué personas estarán allí en el juicio final? Y finalmente, ¿cuál será el destino de los condenados allí en el juicio final? Una breve introducción a efecto de ubicarnos en lo que es el tema en sí. Dice ahí que Daniel Webster, un hombre que murió en 1852, dice que fue un gran estadista y orador de los Estados Unidos. Una vez cuando se le preguntó cuál era su pensamiento más profundo, contestó, mi responsabilidad personal ante Dios. Mire que una sencilla respuesta, ¿no? Mi responsabilidad personal ante Dios. Todos tenemos responsabilidades con la familia, tenemos responsabilidades en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde sea, pero decir mi responsabilidad ante Dios, no hay duda que supera cualquier otro compromiso que uno pudiera tener aquí en esta tierra. De alguna manera u otra, dice, todos tenemos que ponernos a pensar sobre nuestra responsabilidad ante el Señor. Por una razón sencilla, dice, todos hemos pecado contra Dios y el pecado tendrá que ser juzgado algún día por Él. Desde que Adán y Eva tomaron la triste decisión de rebelarse contra Dios, algo pasó. Dice, el castigo vino de forma inmediata a través de una experiencia que no se conocía antes, se conocía ahora como la muerte. Dice en la imagen ahí, el pecado, la muerte ingresó obviamente a todos los seres humanos. Dios le había hecho una advertencia en Génesis 2:7 al hombre, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ahora otra versión dice, ciertamente perecerás. Y por eso es que algunos dicen que el primer apellido en la Biblia que es Pérez, ¿no? Pérez serás, ¿no? Pero es una anécdota nomás, ¿no? La muerte conlleva ¿qué cosa? Separación, fíjense hermanos. Ambos, dice, se separaron del Creador, a tal punto que se escondieron, dice, de Él. Esa imagen a mí, bueno, la imagen completa abajo se cortó la imagen del leoncito, pero yo vi al león muy triste en esa imagen, sabiendo que se iba la pareja
la primera gran pareja del huerto. Dios los había sacado. 3:8 de Génesis dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Que de paso, hermano, es lo primero que el hombre hace cuando se encuentra con Dios, cuando algo ha pasado en su vida, esconderse de Dios. Y ese escondimiento, bueno, según nosotros, es una separación. Dice que esta separación espiritual de Dios quedó graficada mediante la muerte física, miren, hermanos. Y es que la muerte no es sinónimo de aniquilación tampoco, o de cesación de todas las cosas, como algunos dicen, ¿no? Que es un sueño donde uno no es consciente de lo que ha acontecido. Sí es consciente, como veremos más adelante. En lo espiritual es separación de Dios, y en lo físico es separación del cuerpo terrenal. Tomar en cuenta eso. Repetimos, en lo espiritual es separación de Dios, y en lo físico es separación del cuerpo terrenal, porque se sepulta y luego se convierte en polvo. Cuando uno muere no dejamos de existir, dejamos de estar en la tierra, pero no dejamos de existir. Pero a Dios gracias, hermano, todo esto algún día va a acabar. El libro de Apocalipsis, que ha sido resumido en el video, en la previa, nos revela, dice, los últimos actos de Dios en la historia del mundo. Estos actos, dice, que están destinados a alcanzar una restauración de los seres humanos. A eso apunta, hermano, todo esto, la restauración de la humanidad, llevándolos a un estado superior al que experimentaron los primeros padres allá en el huerto. Es Juan, y este es el tema de mañana, del mañana sábado, ¿no? Sí, mañana sábado, ¿no? Juan nos habla de la nueva Jerusalén, en la que existirá una perfecta comunión con Dios. Ese tema es para mañana, es un tema muy particular. Así como el tema de hoy es difícil hablar, como le dije en la introducción, es difícil hablar del infierno, del juicio final, el tema de mañana es todo lo contrario, ¿no? Del lugar donde van a ir los creyentes regenerados por Dios. Allí dice, ya no habrá posibilidad de pecar y por ende ya no habrá separación, que es lo que hay hoy. Pero antes de que todo esto se dé, el pecado debe ser y será juzgado por Dios, obviamente, ¿no? Toda la historia del Antiguo Testamento es el relato de esta realidad. El pecado conduce al juicio. ¿Por qué conduce al juicio? Porque dice, si el pecado no se castigase, violaría el carácter de Dios, que exige dos cosas: justicia y santidad. Es como en el caso de los padres, ¿verdad? Cuando no corregimos a nuestros hijos, entonces como que algunos dicen, se les está paseando el alma a ese papá, ¿no? Los hijos hacen y deshacen y ellos no son disciplinados, no son ordenados. Entonces, esa es la misma figura terrenal con respecto a la figura celestial de Dios. Es justo y a la vez santo. Dice en la ventana que sigue que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice 5:21 de Corintios. La Biblia entonces comienza con el primer pecado que provocó el juicio de la muerte. Ese primer pecado, obviamente. Ahora la Biblia va a concluirse con el último pecado de la humanidad y Satanás, al fin del milenio, tema que vimos anoche. Dice, las mentiras y el arma de Satanás, que las utiliza todavía, hermanos. La serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador, y Satanás, el que engaña, por eso se le llama el engañador, a todo lo que está habitado aquí. Y entonces dice que ambos se unen para destruir los planes de Dios. Pero en lugar de conseguir su objetivo de destruir al pueblo de Dios y a su ciudad amada, que veremos también, Satanás es derrotado y lanzado en el lago de fuego. 20 de Apocalipsis, mire lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora bien, este acto, dice hermanos, se convierte en el telón de fondo, ¿no?, para el juicio final en el gran trono blanco. Del mismo modo que el primer pecado de la humanidad conllevó el primer juicio, esta rebelión, dice, va a provocar el juicio definitivo o juicio final. Y con eso en mente, entonces, lleguemos al cuadrito esquemático que tenemos. ¿Ve? Entonces, esta segunda parte, empezamos con la flecha hacia abajo, la segunda venida, el Armagedón,
Ayer hablamos del milenio y algo de la rebelión de los seres humanos. Y esta noche es el juicio en el gran trono blanco, que así se le llama a lo que se llama también juicio, el juicio final. Y en el rango ahora del libro de Apocalipsis que se ha desarrollado en la previa, estamos entonces allí, en la ventana que están colocando, ya estamos ya en los capítulos 19 de Apocalipsis. Repito, del 1 al 3 es el estado del cristianismo antes que Cristo venga, representado en las 7 iglesias. Del 4 al 19, los juicios sobre la tierra en los días de la tribulación, acá abajo y allá arriba el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y luego, cuando viene Cristo, inicia el milenio y luego cuando termine el milenio, obviamente viene el juicio del gran trono blanco, que es el tema de esta noche. ¿Quién será entonces el juez en el juicio final? En la lectura de introducción veíamos quién va a ser. El juez dice será nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen, aunque no lo menciona el libro de Apocalipsis, que quien estará sentado en el trono de nuestro Señor es nuestro Señor por 2 razones fundamentales. En primer lugar, 5, 22 y 27 de Juan dice, la primera razón, porque el Padre, y aquí quizá esto va a salir de nuestra mente un detalle, porque siempre hablamos del juicio de Dios, pero mire a quién delega el Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios entonces ha encomendado, dice, todo juicio a Jesucristo, y a Él le ha dado autoridad para concretar tal juicio, tal veredicto. La segunda razón, en 1.14 de Apocalipsis dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué está hablando aquí? Aquí hay una imagen, dice, que se va a identificar con Jesucristo y que muchos asocian a esto con el trono blanco que se ve aquí en el juicio final. Y hay varios detalles muy interesantes. Dice que además que la palabra blanco se asocia siempre con Dios y con aquellos que tienen una buena relación con Él. Salmo 6.2 de Apocalipsis, donde dice se ve a un jinete venir en forma engañosa, el caballo blanco y que se anuncian como emisarios de Dios, pero en realidad son agentes del diablo. Siempre el diablo, hermana, es sutil, engañoso, mentiroso, falsifica muchas cosas. Y como vimos en la primera parte de mes de septiembre, en la primera parte de estos temas, habíamos visto del caballo blanco que aparentemente era el Señor Jesucristo. Los escatólogos por los años 60, 70 identificaban aquí a Cristo, pero chequeando bien el texto, no es Cristo, es el anticristo más bien, porque trae una especie de espada y un arco, y eso habla de belicismo, de guerra, de batalla. Y ahí no está nuestro Señor, sino por eso las imágenes ahí de contraste, ¿no? Cristo, pero por otro lado el anticristo, con allí el arco y Jesucristo viniendo por segunda vez. La segunda pregunta, ¿qué características tendrá? ¿Qué características tendrá este juicio final? Tendrá algunas características muy impresionantes y a partir de aquí mire algunos detalles que yo le llamo palabras fuerza que están en el texto mismo. Por ser el último de los juicios, dice, y el más severo, tendrá características impresionantes. En primer lugar, primera característica. El versículo 11, primera parte, dice, y vi un gran, mire la palabra fuerza, gran trono blanco. Por eso se llama que sería muy grandioso, será solemne. Nadie podrá excusarse, hermanos, allí por su incredulidad. No se podrá ya reclamar misericordia. No va a haber apelación. Ya no hay apelación, hermanos. La apelación todavía se puede hacer en este tiempo. Cuando uno cae, ¿no es cierto?, la conciencia le acusa y ésta le puede o reprobar o también alabar la conciencia, ¿no es cierto? Pero aquí dice, nadie podrá excusarse porque ya no hay tiempo de excusarse. Ya hubo este tiempo de la gracia, acabó para ellos. Pero en segundo lugar, la segunda palabra fuerza dice, un gran trono blanco. Por esa característica de blancura es que será santo. Y siempre el color blanco hablamos de santidad. Este color indica pureza también y justicia.
Dios siempre juzga en verdad. El día de anoche, mientras llegué a casa, vi uno de los noticieros nocturnos y en una franja, esa franja de noticias que pasan, noticias pequeñas, ¿no es cierto?, de uno de los canales decía que en los Estados Unidos, en ese lapso de algunos 20 años, han sido condenados a muerte a la silla eléctrica más de 50 personas que eran inocentes, hermano. ¿Usted se imagina eso, hermano? Más de 50 personas en el lapso de 20 años han sido privados de su vida injustamente, porque luego, chequeando los expedientes o sus carpetas fiscales, determinaron que eran inocentes, hermano. ¿Quién les devuelve la vida a aquella gente? Aquí los tribunales en la tierra son injustos, obviamente, ¿no? Pero dice aquí, hermanos, que este juicio no va a ser injusto. Dios siempre va a juzgar en verdad. No se va a equivocar, como veremos más adelante. Los hombres erramos, dice. ¿Por qué? Por ser pecadores y estar muchas veces prejuiciados. Yo vine al país, yo vivía en los Estados Unidos años atrás. Yo vine al país precisamente por un juicio, hermano. Mi padre, cuando sale del país, él vive fuera del país, él dejó una empresa pesquera y en su ausencia uno de los socios le falsifica la firma. Como le dije, creo que lo compartí el otro día. Le falsificó la firma, hermanos. Y me enviaron, hicimos un consejo de familia, los 5 hermanos, más papá y mamá, y dijeron, Raúl, así, vuelve a Perú. Vuelve a Perú, representa a papá. Y va a ser fácil porque se hizo el análisis grafológico, ¿no?, en un laboratorio de la firma, y 1000 millas de distancia, hermano. No era ni por aproximación a la firma de mi padre. Pero para hacerla corta, fui al juicio. La primera instancia la gané. La segunda me la ganó el tipo. Y la tercera, hermanos, empezó a dormir el sueño de los justos. $3,000 debajo de la mesa para que te den el alcance de hacer un balance, no en un año, sino en un par de semanas. $2,000 debajo de la mesa para que tengas veredicto a tu favor, porque eran 7 los que determinaban, porque por lo menos tengas 4-3. Y hermanos queridos, abandoné el juicio, hermanos, porque como le dije, mucho palacio para tan poca justicia. Y como le dije, como que la primera vez entré como estudiante, ahora entré como litigante, y hermanos, como que había entrado a una cueva de demonios. Sentí una angustia, un no sé qué, que no sé cómo, como decimos, y no, era precisamente por todo lo que se maneja en este ámbito de la justicia terrenal. No así, hermanos queridos, con la justicia divina, la justicia de Dios. Dios nunca obrará así, hermano. Los hombres erramos por ser pecadores, estamos prejuiciados y en algunos casos obramos con corrupción y condenamos a gente que es inocente. Hablé con un hermano profesional en Cusco, con lágrimas en los ojos, solamente por firmar una cotización, hermano. Tenía ya 3 años de juicio, hermano, 3 años, un hermano ingeniero. Y simplemente porque no le gustó al jefe, porque firmara la cotización, ni siquiera presupuesto, una cotización. De Cusco tenía que trasladarse a Cerro de Pasco, hermanos, a afrontar ese juicio. Conozco otro hermano en la fe que le quemaron su casa, hermanos, por no acceder a dar el famoso diezmo en el ámbito de licitaciones de construcciones, hermanos. Y cuando va al juicio, él siendo inocente, hermanos, pagó los platos rotos y le quemaron la casa a estos extorsionadores, hermanos. Aquí, hermanos, obramos así. Dios no lo hace así, es un Dios santo y es un Dios justo, obviamente, también. 3. Será con autoridad, porque la palabra fuerza del versículo 11 dice, será un trono. Ya dijimos blanco en santidad, ahora la palabra trono es autoridad. Dice, habla de veredicto divino. No va a haber apelación porque es un veredicto sí o sí. Por lo tanto, dice, será definitivo, irrefutable e inapelable. La autoridad de Cristo es completa y plena. Nadie podrá refutarla. Ya no hay apelación. Se dio el juicio y obviamente ya es condenación. En cuarto lugar, dice que será temible y espantoso. Porque miren la cuarta parte del versículo 11 dice, y al que estaba sentado en él
de delante del cual huyeron, dice, la tierra y el cielo. No soportaron el veredicto o el dictamen que el Señor estaba dando. Dice la ventana siguiente que será tan terrible, que el cielo y la tierra huirán delante del rostro de Dios. Algunos sostienen que la tierra para ese entonces ya habrá sido destruida. Y dice que este juicio final será realmente impresionante. El pecador no tendrá lugar donde esconderse, como piden en el capítulo 9, ¿no? Piedras, escóndanos, dice, ¿no? Y se lanzan para poder esconderse y la muerte no va a funcionar. Se escapa la muerte, no va a haber la posibilidad de morir. Quieren saltar, como dicen algunos, el salto a la garrocha, ¿no? Obviar la muerte, obviar el sufrimiento, pero no va a hacer eso, hermanos. No podrán hacerlo, dice, entre los árboles como lo intentó hacer Adán. La humanidad entera deberá rendir sus cuentas a Dios. Nadie va a ser exceptuado de aquellos que no han ajustado o arreglado cuentas con Dios. Tercera pregunta. ¿En qué tiempo y lugar será? Y aquí viene un alcance, obviamente. Los versículos 5 y 11 nos dice que el tiempo será después del reino milenial de Cristo, tema que vimos ayer. Después del milenio viene este evento. 25 de Apocalipsis dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años. Esto nos da una muestra, dice, que el juicio final del gran trono blanco, del cual estamos hablando, será al finalizar el reino milenial. Tiene que acabar todo el reinado de Cristo sobre la tierra y la última rebelión de la humanidad y Satanás. Y es por eso que cuando sean vencidos, dice, por Jesucristo y echados Satanás al lago de fuego, entonces comenzará el juicio del gran trono blanco. El lugar. 20:11 de Apocalipsis nos va a decir que está entre el cielo y la tierra. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice más en la ventana siguiente que este juicio no ocurrirá ni en el cielo ni en la tierra. Muchos piensan, dice, que será en alguna parte entre los dos, es decir, un lugar entre el cielo y la tierra. Es un misterio, la verdad que es difícil todavía entender algunas cosas, pero me remito a lo que está aquí registrado. Cuarta pregunta, ¿qué personas estarán en el juicio final? Y esta es la parte que a mí me duele mucho, hermanos, por lo que va a implicar comunicar lo siguiente. No me es fácil, en honor a la verdad, por lo menos esta parte compartirle, porque tengo todavía familia, seres muy queridos, muy cercanos a mí, que no son del Señor. Y como orábamos hace un rato con el consiervo, estamos aquí en la tierra, amados hermanos, para repoblar el cielo de Dios y despoblar el infierno del demonio, hermanos. Amén. Le repito, estamos para repoblar el cielo de Dios y despoblar el infierno, hermanos, con hombres y mujeres que conozcan al Señor. Y recalco lo que siempre estoy mencionando, el cristianismo no es religión, el cristianismo es vida, es una relación que uno tiene con Dios y una relación que tiene un objetivo, cambiar la vida, darnos una nueva visión, una nueva perspectiva del caminar sobre esta tierra. Porque si el cristianismo fuera una religión más, hermano, cualquiera, entonces, como dicen por ahí, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y también al cielo. Y no es así, hermano, no es así. Es algo muy serio. No estamos hablando de religión, estamos hablando, mire, aún recuerdo el volante que llegó a mis manos. Decía, ven, escucha un mensaje que cambiará tu vida, tu familia y tu destino. Esa tercera, las tres cosas cambiaron. Mi vida cambió. Mi familia también, aunque fue crudo, duro y difícil, pero lo más importante, hermanos, mi destino. Ayer rumbo a la condenación y ahora rumbo, obviamente, a la presencia de Dios cuando Él venga por segunda vez. Y eso es lo que debemos entender. No es cambio de religión, es cambio de vida, cambio de relación con el Señor. Amén, hermanos. Estamos entendiendo esta parte entonces. Cierro. Entonces dice 20:12 de Apocalipsis. Y vi a los muertos grandes y pequeños, no está hablando de tamaño, está hablando aquí de su situación social, grandes y pequeños de pie ante Dios. Es evidente según el texto que este juicio es un juicio de los llamados muertos. Mire otra vez la palabra que dice ahí,
vi a los muertos. Tome nota esa palabrita porque la vamos a contrastar con otro tipo de muertos, los muertos en Cristo, que es diferente. La ventana que sigue dice, hemos visto que el programa de resurrección de los salvos había terminado antes que comenzara el milenio. Los únicos que fueron dejados sin resucitar fueron los muertos no salvos, aquellos que ahorita no han sido salvados. Mejor dicho, ellos no quisieron la salvación. A los muertos salvos, mire, se les llama a los muertos en Cristo. ¿Ve? Por eso que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, en automático, en ipso facto, subiremos con ellos y con una condición para ambos. Serán transformados esos cuerpos, serán transformados. A esto simplemente le llama los muertos, haciendo referencia a que no son salvos, fíjese. Todos los hombres y mujeres de todas las épocas que murieron sin entregar su vida a Jesucristo, que vivieron lejos de la voluntad de Él, son los que deberán comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Tome nota y aclaramos, hermanos, que los que somos salvos, mire la ventana que sigue, ¿dónde vamos los que somos salvos? Los salvos habremos rendido cuentas también, pero ante Dios en el tribunal de Cristo. Pero no es un tribunal de condenación, sino de recompensas, de galardones, como vimos. Dice 5:10 de 2 Corintios, Pablo hablando, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación, sino de recompensas. Y ya lo vimos en la primera parte, recuerdan que dice Pablo que hay obra de oro, plata, piedras preciosas, y hay obras también de heno, madera y hojarasca. ¿Recuerdan esa partecita? Y la pregunta es, las obras de oro, plata y piedras preciosas, cuanto más tiempo están en el fuego, ¿qué pasa con ello? Más se purifica. Y el heno, madera y hojarasca, ¿qué le pasa cuanto más tiempo está en el fuego? Desaparece. Entonces, eso Pablo nos está diciendo que los cristianos, los creyentes que vamos al tribunal de Cristo, vamos a tener esos dos tipos de obras. Las obras que permanecen y que van a merecer una recompensa, y las obras que no permanecen, y aunque Pablo dice, aunque pasarán, dice, como por fuego, serán salvos, así como por fuego. Y uno dice, Pablo, ¿así es la misericordia de Dios? Sí. Y por eso, hermano mío, mientras usted está aquí en esta tierra, usted tiene que hacer obras, pero aclaro, somos creyentes no por obras, pero porque somos creyentes hacemos obras, que es diferente. ¿Captó la idea, hermano? Repito, somos creyentes no por obras, porque la Biblia dice, por gracia sois salvos, pero porque somos creyentes hacemos obras. Pero no para salvación, sino como evidencia, como fruto de aquello que tenemos ya en nuestro corazón. Amén. Y entonces cuando Pablo dice, salvos aunque así como por fuegos aquellos que tienen obras de heno, madera y hojarasca, que se quemaron en el fuego, 10.5 por misericordia, 11 hermanos, llegaron también a la presencia de Dios. Oliendo a humo, no importa, pero llegaron. Pero el problema está que van a tener pocas recompensas. Por eso lo importante, amados hermanos, que usted mientras esté aquí, haga las obras que dice el Señor. Él ha puesto anticipadamente delante de nosotros, hermanos, para caminar en ellas, dice. ¿Qué tipo de obras? Hermano, todas las cosas que usted pueda hacer como bien para la humanidad. Y el mejor bien que uno puede hacer en esta tierra, ¿sabe cuál es? Compartir del Señor, hablar del Señor, para que esa gente no vaya a la condenación, sino que vaya obviamente a la presencia de Dios. Si hay una obra, hermano, genuina, auténtica que usted y yo podemos hacer es hablarle del Señor a tanta gente que va rumbo a la condenación. Amén. Cierro el paréntesis. Y entonces, mire lo que dice, los no cristianos tendrán que comparecer ante el juicio del gran trono blanco, condenación. Mientras los creyentes van al trono de Cristo, no para condenación, sino para recompensa, para galardones. Todos, dice ahora, grandes y pequeños, el texto dice 20:12, estarán allí. A esto, dice, los grandes y pequeños se refiere a aquellos que son importantes o no a los ojos del mundo. No importa el rango tampoco, la posición, el color de la piel, no, mi hermano. Todos aquellos que no quisieron vivir para Dios estarán allí. Y comienza a desagregar el texto. Dice,
serán los muertos que el mar, la muerte y el Hades habrán de entregar para ser juzgados. No solamente dice serán todos los hombres y de todas las condiciones, sino que también será de todos los lugares de la tierra, hermanos. Miren lo que dice 20:13 de Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La mención a el mar entregó los muertos que había en él, dice, sugiere un detalle. Sugiere la amplitud del último juicio, lo grande que será y que nadie escapará, ni aun aquellos que estuvieron, dice, en el fondo del mar. Yo me crié en un puerto pesquero, nací en un puerto pesquero y me crié en otro puerto pesquero. Esto de las personas que salen al mar y nunca más volvieron, lo tengo aquí muy presente, hermanos. Tengo mis familiares, mi parentela, mis amistades, compañeros de estudio. Algunos terminaron y se quedaron en el puerto. No vinieron a Lima, llegaron, se quedaron allí. Con algunos de ellos yo alterné, hermanos. A algunos de ellos nunca más los volví a ver. Se dedicaron al trabajo marítimo, al trabajo de la pesca. Y ver que sus familiares en el puerto, esperando que vengan sus cuerpos, y nunca aparecieron, se ahogaron, una tempestad, la embarcación se fue a pique, cosas X que pasaron, nunca más los vi. Como si vi a su familia llorar su partida de esa manera tan dramática, tan triste, hermano. Nada esperable, nada anhelable, por cierto. Y queridos hermanos, fíjese que aún los que están en el mar, dice, ahogados, aquellas personas que de repente fueron destrozados por grandes animales del mar, tiburones, destrozados, por ese milagro que hace Dios, van a resucitar también. Los que murieron en incendios, calcinados, también otra vez, por esa obra de Dios, van a volver otra vez a la vida, hermanos. Pregúnteme, hermano, ¿cómo va a ser? No lo sé. Obviamente, porque es un misterio, como dice San Pablo también. Pero también aquellos, dice, que habrían estado en el Hades, y aquí requiero su atención. ¿Qué es el Hades? Porque muchas veces nos han preguntado de la famosa parábola del rico y Lázaro, pero aquí hay un alcance, mire. En el Antiguo Testamento, sígame por favor, cuando uno moría, iba a un lugar llamado el Seol o Hades. Seol es la palabra hebrea y Hades es la palabra en griego. Pero ese lugar, Hades o Seol, se llamaba así, el lugar de los muertos, tanto de los no salvos como salvos, fíjese hermano. Ahí está en ese lugar. Avanzamos y hay otras imágenes que nos van a dar un alcance más. Esta palabra Seol viene del hebreo, pero en el griego es la palabra Hades. Y ahí está otra vez en ese gráfico, están los condenados y están los justos y hay un lugar céntrico aquí. La ventana que sigue está más clara. Dice, este lugar de los muertos tenía dos ambientes. El seno de Abraham, ahí está, o también llamado el paraíso de los justos, y el lugar de tormento para los injustos o no salvos. El Señor Jesús contó, miren, una historia, no un mito. En nuestras Biblias dice parábola del rico y Lázaro, pero no es una parábola, es una historia que tiene nombres y que tiene circunstancias y conoce de dos condiciones de los seres humanos. Dice, el Señor Jesús contó la historia del rico y Lázaro. Ahí está registrado en 16 del 31 de Lucas. No era una parábola, no era un cuento de ficción. Lázaro fue una persona concreta que tenía algún tipo de relación con cierto rico llamado obviamente el Epulón, le dice otra versión, el Epulón, el rico Epulón. Bueno, el pobre Lázaro, dice, al morir fue al seno de Abraham y el rico al lugar de tormento. Una gran cima, como hemos visto, los separaba. Pero pasó algo, hermanos. Ese ejemplo es nítido de lo que ha de acontecer. Mire, cuando Cristo resucitó de los muertos
Y volvió al cielo, según 4:8 de Efesios. Mire, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mire, que en ese instante se llevó a todos los salvos que estaban en el lugar de los justos, se los llevó al paraíso a vivir con Él y esperar la resurrección para tener sus cuerpos glorificados. Y entonces aquí hay una pregunta al final. ¿Recuerdan al ladrón de la cruz? ¿Lo recuerdan, hermano? Hay dos personas al costado del Señor. Uno le insultaba: si eres hijo de Dios, sálvanos, güey, bájate de la cruz y sálvanos. Y el otro que le decía: hermanos, no es posible que estés hablando así. Somos injustos, somos malos, somos pecadores. No hables así. Y miró donde el Señor: Señor, acuérdate de mí nomás cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se supone, hermanos, que con esa expresión y con la previa que Él dice, ¿no es cierto? Nosotros somos malos, no somos perversos. ¿Cómo estás hablando? Le dice al otro, ¿no? Con esa expresión ya estaba dando a entender que Él se estaba arrepintiendo. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor tácitamente: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un paréntesis. A mí me late, hermanos, que ese ladrón fue un ladrón fino, porque hasta en la cruz se robó algo que no le pertenecía. ¿Qué se robó? La salvación. ¿Se ha dado cuenta de algo? Que Él fue el primero que llegó al cielo. Él fue el primero que cortó la cinta, hermanos. Llegó y no había nadie más. Otros fueron llegando como estos en otro vuelo, hermano. ¿Ve? Y recién, habían más. Pero Él fue el primero. ¿Usted se dio cuenta de eso, hermano? ¿Se percató de ello? Pero en segundo lugar, hay un registro en la Biblia, en Lucas está por ahí, cuando el Señor está discutiendo, mejor dicho, Él le respondía a los fariseos, esa es la idea. Él respondía a los fariseos y los fariseos lo insultaban al Señor, se oponían a Él. Y el Señor un día le dijo: los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes. ¿Recuerda ese texto? Ahí está. Los ladrones y las rameras van delante de ustedes. Así que, hermanos, aún en el último momento, hermanos, se puede obtener salvación. Mire, yo he pasado todos estos años ministrando al Señor. Yo he atendido gente en el último tramo de su vida, hermanos. Ya cuando no había más. He atendido a gente, hermanos, que me ha insultado tanto a mí o a los doctores, porque un día me recuerdo el caso de ir al hospital militar a atender a un tipo que ya estaba para morirse y no quería que se le ministre, que se le hable. Y tuvieron que amarrarlo, hermano, mismo Tupac Amaru, así. Se le amarró, hermanos. No se le amarró la boca, hermano, porque no se podía. Porque insultaba a los doctores, a los asistentes y más aún al que le iba a ministrar las últimas palabras. No me dejó ministrar y se fue, se murió. Pero cómo no recordar a un policía que también atendía en ese último tramo de la vida. Dije a toda la familia que me dejara solo. Suelo hacer lo que hace Pedro, lo que hizo con Tabita. ¿Usted recuerda cuando llaman a Pedro para hablar con Tabita? Tabita ya se había muerto. Pero todas las mujeres estaban ahí llorando por las telas que ya no iban a poder disfrutar, que esta mujer cosía, hacía cosas de arte, de telas. Y Pedro, ¿qué dice? Fuera, todo el mundo, déjenme con ella. Y Pedro ora con Tabita y Tabita resucita. Pues yo hago eso, hermano, cuando voy a atender a un enfermo solo con él o con ella. ¿Cómo no atender a este policía que estoy orando con él? Y luego me dice: nunca he escuchado esta música que en este momento estoy escuchando. Nunca he visto estos paisajes que en estos momentos estoy mirando. Y comenzó a hablar cosas. Y su rostro cambió, hermano. De un rostro adusto, serio, su rostro cambió. De pronto, su último suspiro. Partió. Mire que no digo falleció, murió. No, partió a la presencia del Señor. ¿Un caso más? ¿Tengo tiempo? Sí, creo, ¿no? 8 de la noche de X día. Entra una llamada. Me dice mi amigo Abel:
pastor, venga urgente, mi tío se muere. Pero ¿sabe qué, pastor? Mi tío está en coma, pero igual se muere. Los doctores me dicen que ya no. Venga, por favor. Dame unos minutitos, le digo. Llegué a la media hora. 8º piso del hospital del empleado. El hombre entubado así, en coma. Y como 10 personas ahí alrededor de él ya prácticamente despidiéndose. Y le dije, Abel, tu familia, todos fuera, le digo, déjame con él. Salieron. Y estaba en coma, tomé nota de eso. Y como ustedes saben, aquí hay alguien que conoce de esto, los que están en coma todavía escuchan. Y comencé a abrir, digo, Señor, por si acaso, ¿no? Señor, le digo, si usted me escucha, hágame una señal, muévame la cabeza. Y si no, pues no. Cuando le digo eso, hace así. Y está bien, tú, con varias cosas así. Ok. Y comencé a leerle las palabras del Señor. Y cuando termino de leer la palabra del Señor, le comienzo a hacer la oración del pecador para que entregue su vida al Señor. Y le digo, Señor, repita conmigo lo siguiente. Yo le decía X y yo veía que movían sus labios. Y otra palabra y otra vez. Y al final yo le digo, en el nombre de Cristo Jesús. Veo que él mueve los labios y hace algo más. Tomé nota, estaba en coma. ¿Fue salvo o no fue salvo ese hombre? Acudió a lo que tenía a la mano en ese momento. Yo lo voy a ver allá, hermanos. En su último tramo de la vida, hermanos. Abrió su corazón al Señor. No importa, hizo esto. Para mí no me importa eso, hermano. El asunto es que oró la oración del pecador, aceptó la salvación, estando en coma. Dios todavía hace milagros, hermano. Amén. Pero no todo lo que se ve es también, hermanos. Esta es otra. Estaba en Costa Rica con un amigo pastor que lo vi esta vez en el centenario, pastor Mario Barbosa, y me narra una historia. Me dice, pastor, ¿sabe qué? Un vecino mío que tengo por ahí, yo lo veía todos los días que sale, vivimos frente a frente. Yo lo veía que todos los días salía de su casa y hacía esto. Y cada mañana yo ya, hasta que un día lo encontré, me dice, vecino, qué bueno que usted es observante de su religión. Qué bueno que usted observa su fe. ¿Por qué le dice? Es que yo todos los días lo veo, que cada vez que usted sale de la casa, se hace esto. No, le dice vecino, no creo en eso. Pero yo lo veo que se hace así. Oh, ya, le dice vecino. Es que yo cada vez que salgo digo, piensa, la libreta, los lentes, la dentadura. Piensa, la libreta, la dentadura. No todo lo que se ve es, obviamente, ¿no? Y obviamente, como cuando ahorita, plop, risa, ¿no? Cierro, hermanos. ¿Recuerdan al ladrón de la cruz? Dice la última pregunta. Y mire lo que dice. Este ya no tuvo necesidad de ir al seno de Abraham. Mire lo que aconteció con la muerte del Señor. Sino que Cristo le dijo, 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es estar con Cristo, según Filipenses 1:23, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire la imagen que está ahí. La imagen más clara está allí. Desde ese momento, dice, el Hades solo retiene a los incrédulos. Todavía no es el infierno, es el Hades. A aquellos que no quisieron arrepentirse de sus pecados ni vivir para Dios. A aquellos que espiritualmente están muertos, aunque están vivos y sufriendo. Los perdidos, dice, saldrán del Hades para enfrentar a Dios en el escenario del juicio final allá en el gran trono blanco. Y dice la imagen siguiente, desde el mar, desde las tumbas y desde el mundo subterráneo, todos los perdidos llegarán para estar delante de Dios en ese futuro juicio, hermanos. Juan el apóstol ve algunos libros abiertos, dice, los muertos resucitados,
presente delante del trono, dice, fueron juzgados. ¿Por qué? Dice el 12, segunda parte, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Según todo lo que hubiesen hecho durante todo el tiempo que hubieran estado vivos en la tierra. Cada cosa que las personas hubieran llevado a cabo, cada cosa que hubieran dicho o expresado, cada cosa que hubiesen pensado a escondidas o frente a otros, allí será. Por muchos años, hermanos, se vendía este folletito. Póngale. No sé cuántos vieron ese folleto en alguna librería. Esta fue tu vida. Va a ser como una especie de proyección de película, hermanos, en microfilm, donde va a aparecer nuestra vida. Dice ahí, serán sacados a la luz como en una pantalla gigante, donde se verá toda nuestra vida para que no haya ninguna excusa. Por lo menos 2 o 3 situaciones límite fronterizo yo he pasado en mi vida. Una de ellas, justamente ayudando a mis tíos allá en el mar, íbamos a ser comidos por tiburones, hermano. Esto es una historia larga, pero así chiquito. Pero ¿sabe qué me pasó, hermano? Allí, mientras los tiburones rodeaban la pequeña embarcación donde estábamos, mi vida, hermano, así, a microfilm, así, en micro, nano, hipersegundos pequeñísimos, pasó toda la historia de mi vida. Yo no era cristiano, ¿sabe? Así va a pasar, dice, hermano, la historia de la vida de cada uno de los seres humanos. Sean malas palabras, sean ofensas, robos, pornografía, mentira, etcétera, etcétera. No hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada escondido que no haya de ser conocido. Eclesiastés 12:14 así lo dice, porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice el Señor. Aquí hay un paréntesis breve. Un hombre llamado Thomas Paine era ateo. Él estaba en su lecho de muerte y arrepentido por todo lo que hizo en su vida y gritó, daría con gusto mundos enteros si los tuviera para que no hubiera sido publicado mi libro, La Edad de la Razón. Fue un libro, hermano, que en esos tiempos generó un ateísmo, una incredulidad y un escepticismo como nunca antes en el mundo. Dice, porque con ese libro este hombre arrastró a miles de personas en su ateísmo y los alejó de Dios. Estaba en su lecho, ya era tarde y el daño fue irreparable. El día del juicio final será juzgado por tan terrible obra. Él decía, mi país es el mundo y mi religión es hacer el bien. Buen filántropo, pero no creyente en Dios. Por eso decíamos, la salvación no es por obras. Es sencillamente por la gran obra más bien que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero al parecer también Juan, cuando expresa según sus obras, sugiere que también en el día del juicio final, ¿ve? Habrá determinado grado de juicio y castigo basado en la obra de cada uno, obviamente los no salvos. Parece que esta misma verdad, dice, enseñó nuestro Señor allá en Mateo 11:22, cuando hace una comparación y un contraste entre las generaciones de aquel tiempo. Mire, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hablándole, hermano, a gente religiosa que se creía los favoritos de Dios, pero dice, estos que son malos van a tener mayor recompensa que usted, los religiosos, le dice el Señor. En otras palabras, en el juicio del gran trono blanco se aplicará al parecer este principio, y esto es importante, hermanos. Cuanto mayor conocimiento, luz, haya sido rechazado, más severo será el castigo. Tome nota ese principio. Cuanto mayor conocimiento, luz, haya sido rechazado, más severo será el castigo. En otras palabras, el castigo será de acuerdo al delito. Y habrá mayor delito para aquellos que han recibido más luz, más información de Dios y mayor conocimiento de la Biblia. A mayor luz, mayor responsabilidad. Y por lo tanto, hermanos, mayor castigo, dice, porque conociendo todo lo que conocían, rechazaron a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. Qué triste será aquel día. Y como dice en la imagen ahí de Timoteo, va a llegar el tiempo, y ya estamos en ese tiempo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay mucha comezón de oír hoy, hermanos. Cantidad de posibilidades de escuchar mensajes tras mensajes y cada uno de ellos contradiciendo la palabra de Dios. Es la apostasía de estos tiempos, hermanos. Por eso, mucho cuidado con lo que usted escucha por las redes. Finalmente,
¿cuál será el destino de los condenados en el juicio final? En primer lugar dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El destino final será el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿ve? La primera muerte fue cuando el ser humano murió, su primera muerte. Aquí son resucitados, pero para ir al juicio final. Y luego de ese juicio final viene la muerte segunda, que será un lugar terrible de tormento eterno. El Señor Jesucristo lo llamó en 25:41 de Mateo, fuego eterno. La separación de Dios y el tormento en el fuego por toda la eternidad será el destino de todos aquellos que no quisieron vivir para Jesucristo. Será el destino de Satanás, dice, y de todos sus ángeles caídos que fueron sacados del abismo, según 23 de Apocalipsis. Y ahí hay otro gráfico, hermano. También al infierno se le llamaba el tártaro, según 2 Pedro 2:4 y Judas 6, que son las prisiones que terminarán con el lago de fuego. Y entonces viene una pregunta adicional. ¿Habrá alguna opción de salvación en este juicio? No. Porque este juicio no será para salvación, sino solamente para condenación. Los que lleguen a este juicio, hermanos, ya están condenados. Lo que hará simplemente este juicio es ratificar o dar el fundamento o la base para ejecutar el castigo y las obras malas. Y con ello demostrar que no estaban inscritos, registrados en el libro de la vida. Por eso es que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, acontecen dos cosas en el nivel espiritual. Número uno, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y su nombre registrado, dice, en el libro de la vida. ¿Cuántos tienen su nombre registrado en el libro de la vida? Amén, gloria al Señor. Vamos cerrando. Hoy, y la pregunta final, ¿podemos todavía eludir este juicio hoy? La respuesta es contundente, rotunda. Sí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice 6:37 de Juan, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aún en el último tramo de la vida. Son 3 o 4 más que he ministrado en su último tramo de la vida, hermanos. Algunos con su rostro cambiando, ya estando en la antesala del cielo, hermanos, prácticamente. Vi partir a mi madrecita, casi mis brazos también. Fui a visitarla a mi madre, me llamaron de urgencia X día. Me demoré un poco por razón de la visa y todo ese asunto. Me esperó mi madrecita. Cuando llego al hospital, hermanos, fíjese, la pantalla estaba así. ¿Cómo se llama? La pantalla del cardiograma del corazón. Estaba así, hermanos. Mi madrecita estaba en coma también. Y como acabo de decirle, le hablé al oído. Le dije, madrecita, llegué después de 9 días, hermano. Llegué, madrecita. Y miré la pantalla, hermanos. Y comenzó los picos. Demoró todavía algunos días, hasta que ya el doctor nos dijo, posiblemente. 2 suspiros dio, muy largos el primero, y el otro quedó corto. Y partió. Y un rostro angelical de mi madrecita, verla partir, confirmando lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Cuando venimos a Él, todo eso, hermano, lo podemos experimentar. Si alguien se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en Jesucristo como su Redentor y Señor, podrá escapar de ese terrible destino. Con signos de admiración, el cielo puede llegar a ser nuestro hogar si es que aún no lo es. Juan dice, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sé que todos aquí son del Señor, me imagino, sí, ¿no? Están con los líderes, los representantes de la iglesia, y doy gracias a Dios por ello. Pero igual, mi hermano, ventana que sigue,
Iglesia, prepárate para venir al encuentro de tu Dios en el tiempo que Él determine para cada uno de nosotros. Y recalco, si todo esto lo encontrara en un folleto de la calle, no lo creo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las del Señor, no pasarán. Amén. Dios nos bendiga, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por ayudarnos a entender estas verdades eternas, tan densas posiblemente, Señor, tan difíciles de introducir en nuestra mente y más aún en nuestro corazón. Difícil, Señor, porque no es fácil, Señor, esbozar un tema así, tan crudo, duro, dramático, muy triste, para aquellos que aún no te conocen, Señor. Sí, nos has dado el privilegio, Señor, de conocerte, pero no nos basta, Señor, si es que aún conocemos personas muy cercanas a nosotros, vecinos, allegados, compañeros de trabajo, de estudio, con quienes alternamos, Señor, y que aún no te conocen, Señor. Por lo menos, Señor, la esperanza de verles partir y saber, Señor, que pueden estar en tu presencia aquellos seres queridos, Señor, que ya nos han adelantado. Tener la confianza en nuestro corazón, que están allí ya disfrutando, Señor, de ese lugar tan particular que tú has ido a preparar. Gracias, Señor. Te bendecimos una vez más, Señor, por darnos luz, darnos claridad, darnos expectativa y sobre todo la esperanza de verte volver por segunda vez. Pero mientras tanto, ayúdanos a hacer aquella gran obra con mayúscula de ganar a otros para tu reino. Porque te lo pedimos así, agradeciéndote, Señor Jesús, en tu muy santo nombre, bendito Señor, y diciéndote con ello, amén, 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 Señor Jesús. Dios lo bendiga, hermanos, muchas gracias, amén.